Gracias por continuar con nosotros. Contamos con la participación de Claudio Camaño. Claudio es un joven, hijo del desaparecido a destiempo Claudio Camaño Grullón, sí, señor. y él ha heredado de él lo patriótico, la visión de un mejor país para los dominicanos. Tiene un discurso, es un caballero, tiene una forma prudente, pero con un discurso para mí contundente. Claudio. Caramba, Willy, muchas gracias. Buenas tardes, Gracias. Bienvenido aquí a @meridiano_CNI. Yo de verdad más que honrado de que este importante espacio, pues tú me concedas la oportunidad de llegarle a ese vasto público que nos ve. Bien, gracias, Claudio. Hoy se fijan nuevos precios de los combustibles, precios que suben. Desde la mayoría está entre 3 y 2. Gasolina premium subió 3 pesos, la regular subió 2, el óptimo y la regular subieron 2, el Actur subió solamente 1 peso, el querosén 2 pesos, el full oil 3 y el GLP 2 pesos. Yo decía que la gasolina premium, que habrá que ver si es premium de verdad, porque comparado con otras gasolinas sí, llamadas o catalogadas como premium, rinde menos octonaje. Sí. Se está expendiendo a $5.05, para que la gente lo entienda. Y el galón regular a $4, y la gasolina regular a $4.74. El impacto para mí no es de buen gusto. Yo quisiera que tú me analices los constantes aumentos de los combustibles y si tal vez le podríamos llamar al viernes, como en México, el gasolinazo. Fíjate, tú decías que subieron los combustibles, pero ¿cuándo no? ¿Qué viernes no suben los combustibles? Aquí es raro un viernes en que no suban los combustibles, o a veces de forma caricaturesca, a veces un poco burlona, le bajan 50 centavos a un combustible sí, que la semana anterior le habían subido 3 pesos y que en la siguiente le van a subir 4. Entonces le bajan 1 peso, le bajan 50 centavos y a veces anuncian eso como la gran vaina. Sí. Entonces, pero esa situación de los combustibles es parte de las manifestaciones, de la evidencia del descalabro económico al que nos está llevando la vorágine, la voracidad que tienen estos gobiernos, la ineficiencia en el gasto y lógica, o sea, vemos cómo aquí se despilfarran dinero, vemos cómo ahora mismo se acaban de invertir 3,000 millones, bueno, ya sabremos, porque ni el presidente sabe cuánto fue que se gastó en el teleférico, sí, le preguntaron, más de 3,000 millones de pesos en un teleférico que va a beneficiar a menos del 0.07% de la población. Porque aunque dicen que ahí eso va a beneficiar a 287,000 personas, eso es falso. Porque el teleférico va a poder hacer 16,000 viajes ida y vuelta al día, o sea, 8,000 y 8,000. Quiere decir que va a poder transportar 8,000 personas solamente por día, 8,000 personas. ¿Por qué tú crees que el presidente optó por el teleférico y no por la ampliación, por ejemplo, de la línea 2 del metro a San Luis y la línea del metro a Los Alcarrizos, y entonces implementar una especie de red de pequeñas líneas que hagan una telaraña, que era lo que yo recomendaba, sí, en todo el Gran Santo Domingo, y de esa forma sí enfrentar el problema de escasez de tránsito en República Dominicana? De hecho, el metro, las líneas actuales del metro, las estaciones están diseñadas para vagones, para trenes de 6 vagones y son trenes de 3 vagones. Que eso con una inversión marginal, con una inversión pequeña en comparación con la inversión que ya está hecha, se puede duplicar, porque yo que he usado el metro en horas pico, eso es insoportable. Pero ¿por qué no meterle 10 vagones? En otras naciones usted ve normalmente claro, 10 vagones. Sin embargo, lo que está hecho se está subutilizando. ¿Por qué Danilo hizo el teleférico? Bueno, porque es como una especie de obra, eso responde un poco a la megalomanía de los gobernantes, es como una obra cumbre, el teleférico.
Algo que va a dejar para la historia. Exactamente. Aunque no resuelve el problema del tránsito. Aunque no resuelve el problema del tránsito. Fíjate, yo creo que más los gobiernos, más que invertir en grandes obras de infraestructura en los cascos urbanos, que lógicamente se invierte en grandes obras de infraestructura por las búsquedas que hay ahí, por las grandes búsquedas, donde hay grandes sumas, hay grandes búsquedas, hay grandes robos, para ponérselo de manera llana a la población. Pero ¿por qué los gobiernos, por qué las ciudades se congestionan? Porque la gente migra de los campos a las ciudades, porque en los campos no hay oportunidades, no hay dispensarios médicos, no hay caminos donde sacar las cosechas, no hay verdaderos programas de fomento al desarrollo agropecuario. Por ejemplo, Danilo Medina presenta las visitas sorpresa como uno de sus grandes logros. Sin embargo, el mismo Banco Central tuvo que reconocer que del 2012 hacia atrás el crecimiento del sector agropecuario era de un 8.5%. Sin embargo, del 2012 hacia acá es de un 3%. 3 veces menos. Quiere decir que en lugar de desarrollarse el sector agropecuario, se ha ralentizado. Se ha constreñido. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, crear en las ciudades de provincias y en los campos, crear condiciones que permitan que las personas puedan vivir ahí y descongestionar las ciudades. Mira, nosotros tenemos... Espérate, pero si tú tuvieses que describir el teleférico, sí, en una frase, ¿cómo lo harías? En una frase. Bueno, de hecho, en una frase. De hecho, yo escribí un artículo que me lo publicaron, yo escribo todos los jueves para el periódico El Día, en la versión tanto digital como impresa, sí. y el artículo se titula Teleférico de Santo Domingo, : el contraste entre lo útil y lo prioritario. ¿Por qué digo entre lo útil y lo prioritario? ¿El teleférico es útil? Sí, es útil. Es útil. Sí, es útil, porque tiene una utilidad. Sí. Ahora, ¿es prioritario? ¿Es prioritario? No. En un país como este, donde a veces no hay una jeringuilla en un hospital, en un país como este, donde a veces por la falta de un puente peatonal que cuesta $1 millón de pesos, mueren decenas de personas. En un país, o sea, ¿es prioritario? No, pero si independientemente de los que mueran, si es un proyecto que viene a solucionar un problema de la sociedad, como es el problema del tránsito, sería positivo. No. Ahora, el uso que se le dé a los recursos que a través de la ley de gastos públicos, el presupuesto, se le hace al Ministerio de Salud, sería lo indicado señalarlo por ahí, porque el país tiene que caminar. Pero esas mismas comunidades de Gualey, de los Tres Brazos y de esas comunidades, ellos mismos han dicho, señores, pero antes que un teleférico no hubiesen puesto acueductos. Aquí que no tenemos acueductos, no tenemos caminos. Aquí tenemos un teleférico que pasa por allá arriba y caminamos entre el lodo. No tiene sistemas cloacales. La ciudad de Santo Domingo no tiene... Aquí 3 millones de habitantes que no se sabe dónde van las heces fecales. Entonces, ¿cómo es la cosa? El presidente dice que saca 1.200.000 individuos de la pobreza a través de sus políticas económicas. Y tú dices todo lo contrario. Bueno, es que mire, si uno hace la sumatoria, toda la gente que supuestamente se han sacado de la pobreza son más que los habitantes de este país. Sin embargo, si usted va a los campos, si usted se para en la ribera del río y mira para un lado y para otro, usted verá que esas franjas de pobreza no han disminuido, todo lo contrario. La República Dominicana, y eso es un dato que va muy conectado con el dato inicial de la gasolina, porque aquí hablan de la economía, que la economía está creciendo, pero cuando la economía crece y la pobreza no disminuye y el desempleo no disminuye, entonces lo que estamos teniendo es que está creciendo la economía, pero está creciendo la franja de desigualdad, porque se están haciendo ricos los que ya de por sí son ricos, pero no hay un crecimiento económico distribuido. Entonces, volviendo a los combustibles, que tú lo traes exacto. a colación y que se me había olvidado, aquí mismo, ahí donde tú estás sentado, Niel buscó a través de su teléfono el precio en Marwatch o en Wall Street Journal del Texas, que es el petróleo de referencia para fijar los precios en República Dominicana. La semana pasada estaba los combustibles a $71.67 el barril. A esta hora hoy está a $69 y centavitos.
¿No te causa extrañeza que con el precio más bajo entonces vuelvan y suban los precios? Este es el único país del mundo donde el petróleo baja y el combustible sube. Eso es una cosa increíble. O sea, y la refinería de petróleo, es uno de los misterios. Mire, lo que es como la Fórmula 7 de la Coca-Cola, Sí. y el parámetro que utiliza la refinería para calcular el precio del combustible son los dos secretos mejor guardados del mundo. ¿Es refinería o es el Ministerio de Industria y Comercio que lo calcula? Perdón, eso es el ministerio, pero eso es el ministerio, pero recuerden que ya esos combustibles salen con ese precio de la refinería. O sea, entra el petróleo barato y sale el combustible caro en la refinería. Pero ¿por qué en la refinería, si aquí se compra, según tengo entendido, un 75% del consumo de los combustibles en República Dominicana ya con un producto terminado? Bueno, el precio de los combustibles lo fija el gobierno. El gobierno que lo fija, y como vemos en ese análisis que usted hace, lo fija sin tomar como referencia el precio del petróleo. O sea, y entonces ahí viene la pregunta, ¿en base a qué lo fija? ¿En base a qué se fija? Si no es en base a la materia prima, porque no es en base a la materia prima, porque de hecho, si hacemos un análisis de los últimos 10 años, por ejemplo, los precios del petróleo, hemos visto como cuando el petróleo hace 10 años estaba a $150. En el 2009, poquitos centavos menos creo que 148 y algo, llegó a cotizarse ese petróleo Brent. Entonces, ese combustible en el 2009 se vendía 70 y 80 pesos más barato que lo que se expende hoy. Exacto. Con un precio del petróleo a nivel mundial menos de la mitad. Y fíjese esto, el tema de los combustibles, el combustible, esto es bueno que el pueblo dominicano lo sepa, el combustible es una de las principales fuentes de recaudación que tiene el gobierno, que tiene el Estado y lo administra el gobierno. ¿Tú has tirado ese cálculo? ¿Cómo? El cálculo, más o menos, porque por cada galón de combustible el gobierno se gana más de $2. Exacto. Más de $2. ¿Y cuántos combustibles se echan regularmente a diario en el país? Fíjese, ese es otro tema. ¿Usted cree que un gobierno, que es una de sus principales fuentes de recaudación son los combustibles, le interesa eficientizar el tráfico? ¿Le interesa? ¿Por qué? Porque es que si es... Bueno, si fuera un gobierno ético que procurara el bien común, sí. Bueno, partiendo desde esa perspectiva de lo ideal, sí. Pero ante una perspectiva real de un gobierno con una irresponsabilidad, de una voracidad como el que tenemos en la actualidad, no porque lo digo yo, sino porque así lo muestran en los niveles de endeudamiento a que nos ha llevado. Nosotros ya debemos cerca del 55% del PIB, del Producto Interno Bruto. Eso era en octubre. Habrá que ver qué han cogido de aquí para allá. Ahí hay unos bonos soberanos y otras cosas. Más del 30% del presupuesto de la República Dominicana va destinado al pago del servicio de la deuda. No, al pago de los intereses de la deuda, porque se estimó el 23,8% está presupuestado, eso puede variar, sí, porque aquí varían todo, pero está por ley presupuestado que el 23,8% de los recursos del Estado que consigna el presupuesto van destinados al pago de los intereses de la deuda externa. Entonces, imagínense una persona que casi la tercera parte de sus ingresos son para pagar los intereses de los prestamistas. O sea, sí, entonces, ¿qué quiere decir? Está trabajando para eso lo digo yo diario aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esos intereses, porque si nosotros crecemos, oiga, ese cálculo rápidamente, sí, si nosotros crecemos un 6% nuestra economía y estamos pagando más de un 25% de intereses de nuestro presupuesto. Entonces, nosotros debemos más del 55% del PIB de una deuda que en promedio paga el 10% anual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos pagando más de financiamiento de los intereses que el crecimiento de la economía. O sea, nuestra economía está creciendo para pagar intereses. Pero eso va todavía peor, porque es que nuestra economía está creciendo en base al endeudamiento. Al endeudamiento. Y entonces el endeudamiento genera deuda sobre deuda, es lo que me refiero. Y entonces hay que coger más deuda para pagar el financiamiento. Es como, el país está como esta gente bultera de los barrios, ¿no es verdad?
que el tipo se compra una jipeta y tú dices, oye, está en buena, y el tipo mejora la casa y tú dices, oye, está en buena. Pero ¿qué pasa? El tipo en base a préstamo, en base a préstamo. ¿Qué va a pasar con ese individuo? Que la financiera va a venir, le va a quitar la casa, le va a quitar el vehículo. Entonces, y esa situación es muy peligrosa porque cuando usted se endeuda, ¿qué hacen los acreedores? Lo embargan, ¿cierto? Y cobran. ¿Qué hacen los acreedores internacionales cuando los países se endeudan y no pueden pagar? Vimos lo que, bueno, yo nací en el 86, no estaba nacido en el 84, pero esto es historia patria, lo que pasó en el 84, cuando el FMI nos impuso una serie de reajustes que provocaron. Pero no solamente el FMI, ahí hubo un manejo torpe político por parte del presidente de aquella vez, que aún con las medidas económicas de aquellos tiempos fuertes, esos ajustes para el pueblo dominicano, entonces se mofó en la noche de la situación en que atravesaba el pueblo dominicano, y eso lo estigmatizó como un hombre de no muy nobles intereses. Sí, así como los reyes de Francia cuando la Revolución Francesa. Pero cito lo del FMI, porque el FMI, a veces la población no sabe, escucha el FMI, tal vez la población ya a veces no sabe. La gente sabe lo que es el Cicla, porque casi todo el dominicano ha estado en Cicla alguna vez, en Cicla, en Data Crédito. Bueno, pues el FMI es el Cicla, el Data Crédito del mundo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el FMI viene a un país y le dice, mira, tú tienes que reducir el gasto, y ese país no lo reduce, entonces el FMI es el garante de los acreedores. Entonces el FMI le dice a esos acreedores, miren, ese país ahora hay que pasarlo, así como uno cae de categoría A a categoría B en los bancos, así caen los países ante los acreedores internacionales. Entonces llega un momento en que si los países no hacen el reajuste que tienen que hacer, sencillamente, ¿qué hacen? Le cierran los créditos. Para cerrar ese capítulo, ¿cómo tú vislumbras el futuro inmediato de República Dominicana en términos económicos? Bueno, en términos económicos yo vislumbro un panorama bastante oscuro por lo siguiente. Porque si bien, como dicen algunos economistas, todavía la República Dominicana tiene capacidad de endeudamiento, si bien la economía dominicana puede recuperarse, pero el tema es que si una persona está enferma, la persona puede sanarse, ¿cierto? Pero si usted no le da los medicamentos, ¿cómo se va a sanar? Ni lleva un tratamiento. ¿Entiende? Si una persona, por ejemplo, tiene un problema de diabetes, tú dices, bueno, esa persona puede mejorarse. Pero si esa persona tiene un problema de diabetes y sigue hartándose de dulce y chocolate. No, y que hay una cosa esencial, los economistas que hablan de eso hablarán por intereses, pero las grandes economías mundiales que se basan en sus exportaciones para proyectar sus condiciones económicas, no se recomiendan ellos mismos endeudarse por arriba del 60%. Oiga, mire, un país como este, que no produce nada, que está a expensas del turismo y las remesas, tener un 60% de endeudamiento es un harakiri lo que se hace. La balanza comercial, nosotros tenemos una balanza comercial negativa, o sea, es la diferencia entre lo que compramos y vendemos. Sí, para que la población, pero eso es histórico. Para que la población entienda, pero nosotros tenemos una balanza comercial que ya supera los 8.000 millones de dólares anual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros compramos de afuera, traemos de afuera 8.000 millones de dólares más que lo que vendemos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cada año el país hace 8.000 millones de dólares más pobre, porque gastamos más de lo que vendemos. O sea, se compensan con las remesas y alguito que entra del turismo, porque la mayoría se queda afuera. Y le voy a decir una cosa, la tasa del dólar actual es una tasa ficticia, y eso es bueno que la gente lo sepa. Es una tasa ficticia, porque como en un país, y se lo voy a decir, como en un país con una balanza comercial negativa, el dólar en los últimos 5, no recuerdo, pero básicamente los últimos 5 o 7 años, la tasa del dólar no ha tenido fluctuaciones considerables. Sí, ¿cómo que no? El dólar, el presidente Medina lo encontró a 38 por 1. Mira por dónde vamos. Eso hace un 30% de fluctuación en términos oficiales. Mucha gente está diciendo que para inclusive empresarios, que hay restricciones a la hora de solicitar dólares para el restablecimiento de sus empresas. Es que, ¿qué pasa? Aquí tienen una tasa del dólar inflada.
La tasa del dólar actual, yo estuve hablando con algunos economistas y me dicen que la tasa del dólar, si se destrabara ese tranque, el dólar estaría sobre el 60 por 1. Pero es provocado por las mismas autoridades porque a través de micro devaluaciones desde el 2012 han llevado la situación a este punto. Han creado una estabilidad ficticia. Entonces, ¿y qué pasa cuando se crea una estabilidad ficticia? Que eso es cuando usted va creando una burbuja llena de aire, cuando esa burbuja se rompe, todo se revienta. En blanco y negro, tú no ves bien el panorama económico para el futuro inmediato. Me preocupa sobremanera. Entiendo que es el punto neurálgico, un punto neurálgico y las sociedades, la historia universal muestra cómo las sociedades, siempre el tema económico es el tema primordial en una sociedad. Eso es real. Sí. Eso, cuando la cosa está bien, tú puedes tirar un chiste malo y si tú eres presidente y se ríe. Después usted puede comportarse con toda la solemnidad del mundo y si la situación está mal, usted está preso. Claro, así es. Está preso en términos reales. Una cosa, vamos a olvidarnos de la economía, hoy es viernes y vamos a hablar de política. Perfecto. 9 de junio, plazo que tiene el Procurador General de la República para presentar sus pruebas. ¿Qué expectativas tú tienes sobre ese caso? Las expectativas que tenemos, me gustaría diferenciar lo que son las expectativas y lo que es tal vez el anhelo. Sí. Háblame de lo que, porque las expectativas son conducidas por premisas sí. que tú tienes, que te dan certeza de que algo va a pasar. Por ejemplo, yo tendría el anhelo de que este caso sirva realmente para dar un ejemplo en nuestro país, para que los funcionarios públicos y los asociados a los funcionarios públicos sepan que cuando roban dinero de la colectividad van a ser sancionados. Ese es mi anhelo y que ese caso sirviera de paradigma para poner fin a la impunidad, porque al final la impunidad es la que posibilita la corrupción, porque la corrupción es una semillita que solo nace en el terreno de la impunidad. Tenemos mucho que hablar, pero las expectativas, ¿qué expectativas podemos tener? Tú no tienes expectativas. Cuando el Procurador General de la República, el dinero de Odebrecht se dice que se utilizó ¿para qué? Para financiar las... Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tú sabes por qué yo no estoy de acuerdo. Yo sé que se utilizó dinero, que se pagó soborno, todo el mundo lo sabe. Ahora, los políticos, y yo sustento esa tesis, cuando lo agarran con las manos en la masa, dicen, no, eso es para el partido, eso no fue para mí. Pero el estatus de vida que mantienen esos políticos no corresponde con eso y los partidos nunca tienen un chelo. Pero fíjense, lo cierto es que en las campañas de Danilo, especialmente en la campaña ahora del 2016, se hizo una exhibición como nunca antes. Se hizo lo que nunca se ha hecho. Se hizo una exhibición de despilfarro económico como nunca antes. De algún sitio salió ese dinero. Se vincula que el dinero de Brecht, una parte importante, se utilizó, o sea, una parte importante de la campaña electoral, sobre todo la del 2016, se financió con dinero que vino por vía de Brecht, especialmente Punta Catalina. Ya de hecho, fíjese, a mi papá en el 2012, una persona le dijo que de Punta Catalina, ese proyecto apenas se mencionaba que de Punta Catalina era que se iba a sacar el dinero de la reelección de Danilo. Y mi papá le dijo a esa persona, le dijo, pero si Danilo ha dicho que no se va a reelegir, esa persona le dijo, eso es lo que él ha dicho. Entonces, ¿qué pasa? Se vincula dinero de Odebrecht para la campaña de Danilo. Jean Alain Rodríguez. ¿Qué era Jean Alain Rodríguez en las elecciones del 2016? Era un activista, dirigía uno de los principales sectores externos de la campaña de Danilo. ¿Qué quieres? No, pero Jean Alain, déjame, en honor a la verdad, Jean Alain es del que esté arriba. Jean Alain era leonelita, ahora es danilista. No, claro. Pero porque ahora también tiene lazos que lo unen. Pero este es el análisis. Se vincula que se utilizó dinero de Odebrecht para financiar la campaña de Danilo. Jean Alain Rodríguez, hoy Procurador de la República, hoy Procurador General de la República, en el 2016 era un activista de campaña que dirigía uno de los principales sectores externos.
¿Qué quiere decir? Que se puede presumir, para no hablar en términos absolutos, se puede presumir que Jean Alain Rodríguez estuvo contacto con el dinero de la corrupción, porque si se utilizó para la campaña y él fue un activista importante de la campaña. Sí. Entonces, ya desde ahí... Es decir, él sabe lo que hay. Yo particularmente entiendo que Jean Alain Rodríguez, Danilo Medina lo designó como Procurador General de la República, previendo que iba a llegar la situación de Odebrecht, y ese individuo, por su gran capacidad de servilismo y por su falta de vergüenza, lo pusieron ahí en la Procuraduría para que haga lo que está haciendo, para que haga un expediente de la impunidad. No lo digo yo. Espérate, porque tú comenzaste por Punta Catalina, tú perteneces a la Marcha Verde. Sí. Se sacó la página 14 del expediente acusatorio. Ustedes hablaron un ratico de eso, Sí. pero yo no lo veo a ustedes en eso. ¿Ustedes van a permitir que ese juicio se dé sin que estén todos los que son? Fíjense. Sin duda, nosotros en Marcha Verde tenemos que volver a arreciar, porque ahí hay muchas personas que todavía faltan. No es posible, oiga, no es posible, no responde a la más mínima lógica, que una persona como Andrés Bautista, yo no digo que lo saquen del expediente, déjame explicar. Yo no estoy diciendo que no hizo, pero Andrés Bautista fue presidente del Congreso. ¿Tú no estás diciendo que no hizo o tú estás diciendo que hizo? No. Pero ya perimió. Yo lo que quiero decir, no. Fíjese cuál es la lógica. ¿Cuál es la lógica que yo quiero? Andrés Bautista fue presidente del Congreso cuando se aprobó un 6% de los montos globales de Odebrecht. Ajá. Y de hecho, consta en los votos del Congreso que votó en contra de la presa de Pinalito. Votó en contra. Sí. Porque él ni siquiera era presidente del Congreso cuando los adendum. Él era presidente cuando se aprobó el contrato. Pero espérate, él era presidente. Tú lo estás viendo desde el punto de vista congresual y está Sí. bien. Pero él era presidente del PRM No, y él bajaba la línea en los congresistas. Pero disculpe. Permítame Sí. desarrollar la lógica. Sí. Yo no digo que lo saquen del expediente, porque ya hasta para él demostrar su inocencia, si es inocente, tiene que estar ahí. Sí. Tiene que estar ahí. Sí. ¿Entiendes? Porque si a mí me mencionan un caso, yo digo, no, métame. Entonces, ¿qué pasa? Andrés Bautista, que es el 6% de los casos. Sin embargo, Reinaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo. No, y Bichara, que fue el que trajo la empresa. Claro, aquí. pero Reinaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo, que presidieron el Congreso cuando se firmaron la inmensa mayoría de los contratos, el resto de los contratos que presidían. Cristina fue que firmó Punta Catalina. Entonces, esos ni siquiera los investigan. Yo no estoy diciendo. Bueno, que son culpables. Mire, en mi íntima convicción, esa gente están ensuciada arriba abajo. En mi íntima convicción. Ahora, eso tiene que ser demostrado. ¿Y por qué tú no mencionas a Bichara? Si fue junto al presidente de la República, porque disculpe. Danilo dio un viaje a Brasil. Perdón, esa lógica le hice la lógica con Reinaldo y con Cristina, hablando en el escenario del Congreso. Ajá. Ahora, usted bien dice, Bichara, que fue el individuo que de hecho dirigía la CDEE y que dirigió adjudicación. Cuando se hizo el mamotreto de adjudicación, ese individuo ni lo investigan. Ese individuo, o sea, ni siquiera se menciona. Oiga, son cosas como que... ¿Tú sabes por qué no se menciona? Porque tiene el anuncio de Punta Catalina en todas las estaciones. Y aquí la gente se compra por dinero, todo. El 95% de los medios de comunicación se compran por dinero. Que ese individuo no esté en el expediente. Oiga, así sea, mire, vamos a poner el caso de que yo esté equivocado. Sí, porque yo también pero por investigación. Mire, vamos a poner que yo esté equivocado y que mi criterio de que él también es responsable, vamos a poner que ese criterio esté errado. Pero vamos a demostrarle su inocencia ante el país. Vamos a demostrarle su inocencia. Gonzalo Castillo, Dios mío, debería estar ahí también. Gonzalo Castillo tiene que estar ahí investigado. Oiga, así sea para demostrar su inocencia. ¿Y el presidente? Porque el presidente fue el que firmó el contrato. Pero el presidente es el principal beneficiario de la corrupción. Pero, ¿debe o no? Pero claro que sí. ¿Y quién lo va a llevar? Es el tema, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Tú viste lo que pasó en Malasia con el primer ministro? Que le encontraron
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que desvió 4.500 millones de dólares. Es algo que ustedes estaban hablando, que ustedes estaban hablando casi ahora. Si tú llegas a la presidencia, ¿qué tú haces? Marcha Verde lleva a Claudio Camaño. Bueno, ¿cómo tú actúas? Mire, ¿tú creas un ministerio independiente? Mire, déjeme explicarle. Lo primero es que eso en este estamos momento, hablando en conjuntivo 2, eso no es real, pero supongamos. Vamos a poner ¿qué yo esperaría de un gobierno que quiera hacer un cambio real? Me lo tiene que decir rápido porque contigo pasa volando el tiempo. ¿Qué tú esperarías? Lo primero es que nosotros aquí hay que hacer una modificación constitucional, porque tenemos una constitución hecha a la medida. Aquí hay que desmontar el Consejo Nacional de la Magistratura para hacer un órgano que no sea de monopolio exclusivo del poder político, porque esta gente nombra sus jueces a la medida. Esa es una. Aquí hay que establecer también lo que es la figura del referéndum revocatorio, para que el funcionario el funcionario electo, que no esté cumpliendo las funciones para las cuales fue elegido, pueda ser removido en cualquier momento. Con respecto a la figura del Ministerio Público, es inaceptable que el Ministerio Público sea una persona nombrada a dedo por el presidente de la República en base a criterios políticos. Tiene que establecerse un mecanismo en el que podamos tener un Ministerio Público que sea independiente del poder político. Porque ¿quiénes son los que roban? Un delincuente puede robar una cartera, puede robar un celular, pero los que roban de verdad son los funcionarios públicos. Y un Ministerio Público encabezado por un penalista, claro, no por una persona que ni tiene idea de lo penal. Oiga, si usted está en una dirección de la dirección de aduana, por ejemplo, porque yo que soy el presidente lo nombré, pero yo también nombro al procurador. Oiga, se supone que entre ustedes dos hay un vínculo en el cual, si yo lo nombré a él por criterios políticos y a usted por criterios políticos, ustedes son hermanitos. Rapidito, que el tiempo se me acaba. ¿Qué es lo que tú vas a hacer entonces si llega a la presidencia? Con eso. Aquí, mire, yo espero que un gobierno de unidad nacional se comprometa con modificar la Constitución de la República y democratizar verdaderamente este país. No me voy sin preguntarte de ONSA. Escándalo, Argenis Contreras hablando en 30 segundos. Lora, dame 30 segundos. Mire, lo de ONSA fue algo que salió a la luz por lo dramático que pasó ahí. Pero aquí yo dudo que haya una sola entidad del Estado que si se investiga no tenga situaciones similares a las que pasó en Es decir, es toda una red. Aquí donde usted toca, sale pus. Claudio, gracias por venir. No, gracias. Me debes uno porque se quedó muchísimo sin conversar. Perfecto. A ustedes, amigos, volvemos el lunes otra vez aquí. Parece que nos vamos de la radio, pero estamos aquí en nuestra página de internet, Canal Nacional de Informaciones CNI. Revísela, chequéela. Si le gusta, suscríbase. Y si le gusta mucho, recomiéndesela a un buen amigo. Buen fin de semana.